Buenos días. Buen día. Buen día, profe. Bueno, nos habíamos quedado en extinción de la propuesta. Estamos viendo consentimiento. Bueno, y el consentimiento se integra de una propuesta y de una aceptación que hacen en los contratos al menos dos personas, porque el contrato es la convención, dice el artículo 1247, y una convención es un acuerdo de voluntades. Entonces, estamos viendo cómo es el proceso de formación de ese acuerdo, en el cual necesitamos dos voluntades convergentes que unidas forman el acuerdo y la convención de la cual van a nacer las obligaciones. Por ahora venimos viendo la propuesta. Bien, vimos qué es la propuesta, cómo tiene que ser, y en la última parte de la clase habíamos visto, bueno, la propuesta con plazo y la propuesta irrevocable. Ahora vamos a ver cómo se extingue la propuesta. Como habrán visto, o sea, presentamos propuesta de aceptación, vamos a ver por un lado la propuesta, después la aceptación, y después el perfeccionamiento en sí, sin perjuicio de que ya adelantamos cuál es el momento de perfeccionamiento para que puedan entender, si no es dificilísimo. Entonces, extinción de la propuesta. ¿Qué quiere decir extinción de la propuesta? Que bueno, ¿qué pasa? Que esto creo que algo adelantamos ya. ¿Qué pasa si alguien se arrepiente de la propuesta? Entonces, bueno, ¿cómo la extingo? Porque es, recuerden, un acto, una declaración de voluntad que tiene si bien es unilateral, tiene naturaleza recepticia. Se va a perfeccionar la propuesta cuando llega. Pero a su vez dijimos, y por eso adelantamos el momento de perfeccionamiento del contrato. Hasta que no se perfecciona el contrato, no hay obligación. Obligación típica del contrato, ¿no? Lo que sí vimos, y que nos llevó bastante desarrollo en la clase, es que hay una obligación de actuar de buena fe. Entonces, esa obligación lleva, bueno, a una conducta colaborativa con el otro. A diferencia de la buena fe subjetiva, que es la ignorancia o conocimiento respecto a una situación jurídica, la buena fe objetiva es la conducta colaborativa con el otro. Entonces, bueno, ¿hasta qué momento se puede extinguir la propuesta? Esperen que lo estoy dando entrada a Silvina. Bueno, entonces, en general, la eficacia siempre, o sea, vamos a ver que son requisitos de eficacia más adelante el plazo y la condición. Entonces, la propuesta puede estar hecha por determinado plazo, que eso ya lo vimos en el 1265, porque dimos la propuesta con plazo. Entonces, ¿qué pasa si se verifica el plazo? Esta oferta se mantiene por 5 días. Bueno, verificado el plazo, se extingue, pierde la eficacia la propuesta. Lo mismo si está hecha sujeta a determinada condición. Y vamos a ver que la condición puede ser suspensiva o resolutoria. La condición suspensiva, el efecto está suspendido y cuando se verifica la condición despliega los efectos. La condición resolutoria es a la inversa.
produce los efectos y cuando se verifica la condición, se extingue. Cuando hablamos entonces de extinción y nos referimos a condición, estamos hablando de condición resolutoria. Bien, entonces ahí se puede, la propuesta, establecer bajo determinada condición. Si bien el código no lo prevé expresamente, es un principio general. Bien, entonces hace una oferta condicionada a un hecho que tiene que ser futuro e incierto y externo a la voluntad de la parte. Si quieren tomen nota, pero esto, condición en sí, lo vamos a desarrollar en eficacia contractual. Si yo me pongo a desarrollar condición acá, se van a perder el hilo de la cuestión. Plazo 1265. ¿Alguien que lo lea, por favor? Vieron que el 265 es un artículo central, ¿no? Buen día. Buen día. Lo leo si quiere. Adelante. Artículo 1265. El contrato ajustado por mensajero o por correspondencia epistolar o telegráfica se perfecciona el lugar y en el acto en que la respuesta del que aceptó el negocio llega al proponente. Hasta ese momento está en libertad del proponente de redactar su propuesta, a no ser que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación y a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada la oferta o hasta que hubiere transcurrido un plazo determinado. El que acepta el negocio tendrá la misma libertad que el proponente, conforme al inciso anterior. ¿Era ese artículo, sí? Sí. Bien, ahí, porque la clase pasada también pasó que leen redactar y es retractar. Hasta ese momento está en libertad el proponente de retractar su propuesta. Eso adviértanlo porque la clase pasada también otra compañera leyó redactar en vez de retractar. Que uno va en la velocidad de la lectura y a veces, bueno, está comprobado, ¿no? Ponen 4 letras y las personas adivinamos la palabra. Y el 1266, inciso 1, dice: en caso de respuesta tardía, el proponente que se ha comprometido simplemente o sin plazo a esperar contestación debe participar su cambio de determinación. De otro modo, no podrá excepcionarse fundado en la tardanza contra la validez del contrato. Y acá vean, bueno, ya lo habíamos visto, ¿cuál es el plazo de la propuesta? Bueno, la persona le puede poner un plazo voluntario. Después vamos a ver que en el plazo de aceptación, lo del 1266 tiene una vuelta de tuerca ahí, porque no es como dicen el inciso 2 y el 3, sino que lo importante del 1266 es el inciso 1. Bien, si la oferta se estipuló sin plazo, no tiene plazo. Entonces va a tener que comunicar, o sea, revocar. Va a tener que revocar la propuesta si quiere extinguirla. Bien, repito, si el proponente o el oferente no le pone plazo a la propuesta, el plazo legal no tiene efecto. Bien, por lo que dice el 1266. Vamos a darlo ya porque dice el 1266, porque esto creo que ya lo habían preguntado en la clase pasada. En caso de respuesta tardía, el proponente que se ha comprometido simplemente o sin plazo a esperar contestación debe participar su cambio de determinación. De otro modo, no podrá excepcionarse fundando en la tardanza contra la validez del contrato. Se considerará tardía una respuesta cuando no se dé dentro de 24 horas viviendo en la misma ciudad. Residiendo en otra parte, el que recibió la oferta
se mirará como tardía la contestación que no se diere dentro de 30 días contados desde que haya transcurrido el tiempo necesario para que las dos comunicaciones llegaran a su destino. ¿Qué interpretan de esto ustedes? Porque si yo leo, hay una contradicción entre el 1266, inciso 1, con los dos incisos siguientes. Los dos, el inciso 2 y 3 me hace percibir como que tengo que contestar, dice, dentro de 24 horas viviendo en la misma ciudad o dentro de 30 días viviendo en ciudades distintas. Y hasta ese plazo es válida la propuesta. Si contesto fuera de ese plazo, no es válida. Sin embargo, adviertan el inciso 1. Dice, en caso de respuesta tardía, ¿qué es tardía? Es respuesta dada después de ese plazo que dice en el inciso 2 y 3. El proponente que se ha comprometido simplemente o sin plazo a esperar contestación debe participar su cambio de determinación. De otro modo, no podrá excepcionarse fundando en la tardanza contra la validez del contrato. Entonces acá prendan la alarma. No quiere decir entonces el inciso 2 que si responde fuera de los 30 días en la misma ciudad o fuera de fuera de las 48 horas, ¿qué día, señor? Fuera de las 24 horas viviendo en la misma ciudad o fuera de los 30 días en ciudades distintas, no va a tener efecto la respuesta. O sea, es como que el inciso 2 y el 3, no quiero decir la palabra, pero son innecesarios. O sea, no tienen fuerza jurídica, porque se la quita el inciso 1. El inciso 1 dice, aunque haya respuesta tardía, se va a perfeccionar el contrato. Para hacer caer la propuesta, tiene que participar su cambio de determinación. Si no, si el aceptante hace llegar la aceptación viviendo en la misma ciudad a los 5 días o en ciudades distintas a los 45 días, si no ha habido cambio de determinación del proponente, se perfecciona el contrato. Salvo que haya puesto plazo convencional. Si puso plazo convencional, ahí sí. Anversa. Profesor, pero por lo que yo interpreté en el primero, en el caso de que no se haya fijado plazo correcto, y el segundo y tercero inciso no es el que dice cuándo es tardía una respuesta, porque si se fija un plazo, el segundo y tercero te sirven, pero si no se fija, ya no te sirven. No, es a la inversa. Si yo fijo un plazo Sí. convencional, vencido el plazo, cae. Sin necesidad de que el proponente manifieste cambio de determinación. Por eso el inciso 1 dice, en caso de respuesta tardía, el proponente que se ha comprometido, simplemente o sin plazo. Entonces, que el 1266 se va a aplicar cuando no se estableció plazo convencional. Convencional no, porque no hay convención todavía, plazo voluntario. Bien. El 1266, el ámbito de aplicación es propuesta sin plazo. Entonces le pone como un plazo legal, pero el plazo legal no tiene eficacia jurídica en realidad. Porque si contesta tardíamente, se va a perfeccionar el contrato igual. En cambio, sí lo tiene si usted hace la propuesta con plazo. Con un plazo voluntario, ahí sí, verificado el plazo, cae la propuesta. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Entonces, ese es el tema del plazo. ¿Cuál es, entonces, de ahí que adquiera
mayor relevancia aún la revocación. ¿Y la revocación qué es? Bueno, es la manifestación de voluntad del proponente, que es un acto unilateral y recepticio también, dirigida, suerte que no tengo audiencia, dirigida a extinguir la propuesta. Podría ser también dirigida a modificarla, y habría, se aplicaría el mismo régimen, ¿no? Pero generalmente se habla de revocación cuando el acto es de extinción, y de modificación, por ejemplo, si hay una revocación parcial, se le llama modificación. Pero el régimen es el mismo, siempre es un acto unilateral recepticio, o sea, necesita que llegue a la otra parte para perfeccionarse. Entonces, según el 1265, dice que el contrato, inciso 1, nos dice cuándo se perfecciona. Se perfecciona en el momento que la respuesta llega al proponente. Entonces, hasta ese momento habíamos dicho, bueno, ¿cuándo despliega los efectos? ¿Cuándo se perfecciona la convención? Y eso se identifica con el nacimiento de las obligaciones, cuando la respuesta llega al proponente. Hasta ese momento, entonces, puede revocar. Pero claro, como es un acto unilateral y recepticio, no es que revoca y listo. Tiene que hacer llegar la revocación antes de que se perfeccione el contrato. Entonces, antes de que yo proponente, antes de que me llegue la respuesta, tengo que hacerle llegar mi revocación al destinatario. Y habíamos puesto el ejemplo de WhatsApp, que creo que fue Pablo que me hizo una pregunta, y ahí yo primero dije algo y después me fui y lo corregí. En este caso, le manda el WhatsApp haciendo la propuesta, y si no lo ha leído, inmediatamente manda la revocación, y cuando lea, inevitablemente va a leer las dos cosas a la vez. Entonces, como no va a haber llegado todavía la respuesta, la revocación se perfeccionó y cae la propuesta. Pablo. Buenos días. La revocación vendría a ser también, a su vez, un derecho potestativo del sujeto, ¿no? Sí, exacto. Y ahora lo voy a enganchar esto con precontractual. Revocación. Vamos a dar muerte. No, ya lo vamos a dar acá ya porque la muerte es otra cosa. Otra cosa doy de la revocación. ¿Cuál es la forma? Hay libertad de forma. Por más que el contrato sea solemne, entonces vamos a ver que la solemnidad es un requisito legal de forma. Entonces, por ejemplo, el 1664 del Código Civil requiere que la compra-venta de inmuebles se haga en escritura pública. Entonces, si hay una contratación a distancia, para que sea válida, va a tener que hacer la propuesta en escritura pública y la aceptación en escritura pública. Ahora, la revocación de esa propuesta se rige por la libertad de forma. Bien, entonces, para proponer en los negocios solemnes, tengo que proponer con la forma requerida por la ley, pero no para revocar. La revocación se rige por la libertad de forma. Sí van a tener que prever los recaudos de prueba. Creo que alguien lo preguntaba en la clase pasada, ¿es un tema de prueba? Sí, es un tema de prueba, y ahí van a tener que prever los recaudos. Por ejemplo, no mandar la revocación en escritura pública, pero sí capaz que por correo electrónico o algo que ustedes lo tengan algo para comprobar después. Una manera de... Pero esto es un requisito de prueba, no de solemnidad, que es distinto. María Paula. Buen día, profe. Quería hacer una consulta. Para que haya revocación, entonces, se le tiene que hacer llegar
esa revocación a quien yo le hago la propuesta antes de que le llegue la propuesta. No, antes de que me llegue a mí la respuesta. Ah, está. Entonces, repito el ejemplo porque me viene bien los casos de WhatsApp. Yo antes, les decía la clase pasada, la primera clase que di en mi vida fue consentimiento y claro, no había WhatsApp, había que hacer un dibujito, todo de llega, no sé qué cosa. Ahora con el WhatsApp es más didáctico, me parece. Mando una propuesta, entonces la persona la recibe y antes de que él me conteste a mí, le mando la revocación. Bien. Entonces, ahí no hay problema, le llega la propuesta y le llega la revocación después de, después de que le llegó la propuesta y se va a perfeccionar la revocación. Lo importante es que le llegue siempre la revocación antes de que a mí me llegue la respuesta, porque cuando llega la respuesta, ahí se perfecciona el contrato. Bueno, libertad de forma. Ahora, respecto a lo que decía Pablo del derecho potestativo, recuerden que en la fase precontractual, que es en la etapa en la que estamos, antes del perfeccionamiento, rige el principio de buena fe. Entonces, si bien esto lo van a ver en responsabilidad, es bueno que sepan que la revocación no es arbitraria. La revocación va a estar regida por el principio de buena fe y en ese sentido, ustedes cuando vean responsabilidad extracontractual, van a ver que se puede incurrir en responsabilidad si hay un ejercicio abusivo del derecho de revocación. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en un caso que era una empresa que se vendía en varios millones de dólares y bueno, estuvieron mucho tiempo, yo creo que ahí se les pasó de horno el negocio, hicieron una primera etapa donde se interesaron, mirá qué lindo, después entraron a profundizar, hicieron un proceso de revisión de la empresa, due diligence. Bueno, analizaron las contingencias, no sé qué cosa, todo, a ver el pasivo de la empresa, qué contingencias hay allá, acá, bueno, por esto, y en definitiva, llevó casi un año. Entonces, estaba fijada ya la fecha en la que se iban a reunir las partes para firmar el negocio, y el comprador se bajó. Y ni siquiera lo avisó, no fue el día de la firma. Entonces, ese caso fue un caso donde se promovió demanda de responsabilidad contractual y subsidiariamente precontractual. Y fue desestimado por la justicia. En realidad, en el mundo son muy difíciles de probar los casos de responsabilidad precontractual y la jurisprudencia les da poca cabida. Pero entonces, el tema es, ¿hasta cuándo rige el derecho de revocación y a partir de cuándo es ejercicio abusivo? ¿Cuándo es ejercicio adecuado o legítimo y cuándo es un ejercicio abusivo? Eso se tiene que analizar en el caso concreto y ahí va a regir el principio de razonabilidad. Bien, de que si hay cambios en las condiciones económicas, etcétera, que de alguna manera fundamenten la revocación, ahí generalmente no hay problema. El problema es cuando se ejerce un derecho de revocación luego de haber generado una expectativa en el otro, porque tampoco es que yo, bueno, siempre tengo que revocar midiéndome tanto, no. Si no se generó una expectativa, si fue algo rápido, no hay problema. El problema es cuando se avanza tanto en un negocio, se profundiza, se invierte, se gasta, y claro, todo el mundo tiene la expectativa de que se va a firmar, al punto de que dicen, bueno, vamos a firmar tal día, y ese día el comprador no se presenta. Entonces, esos son casos que los van a ver en responsabilidad, pero lo que me interesa que les quede claro acá que la revocación
no es un derecho que se puede ejercer arbitrariamente. Bien, está sujeto a la buena fe y a la razonabilidad. Entonces puede haber un ejercicio abusivo en la revocación que implique responsabilidad precontractual. Para participar tienen que levantar la mano. Para participar tienen que levantar la mano y prender la cámara. Bien. Profesor, perdone, La otra causa de tengo una duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacen una propuesta y el otro contrapone esa propuesta? O hace otra, o plantea antes otra, antes de la Es que revocación. si no levantan la mano no sé ni quién está hablando, porque muchas perdón, veces... profesor, es que no tengo la opción para levantar la mano. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Fernando Sosa, él sí dice que no puede Sí, ya levantar lo la dije. mano. Ahora, La pregunta perdió es el la tiempo, siguiente, a ver. por ejemplo, hacen una propuesta y el otro contrapone esa propuesta. Y antes que la otra persona haga la revocación, ¿cómo es ahí? Porque me surgió esa duda. Bueno, aclaremos términos. ¿Qué es contraponer? Sí, por ejemplo, yo qué sé, uno propone una cosa y el otro dice que no, o dice otra cosa. No sé. Bueno, pero ahí nunca se va a perfeccionar. Ahí no tiene riesgo ninguno de que se perfeccione, porque la aceptación, vamos a ver, tiene que ser idéntica a la propuesta. Ahí el riesgo de que se perfeccione no existe. Porque si uno dice, te vendo el auto en $5.000 y el otro dice, te compro el auto en 4.500, no hay riesgo de que se perfeccione, porque como vimos al principio, el primer artículo del consentimiento dice que eso, el 1262, que eso es una nueva propuesta. Cuando hay modificación de la propuesta original, no es aceptación, sino que es una nueva propuesta. Gracias. 1268. Alguien que lo lea, por favor. Lo leo. ¿Yo lo leo? Sí. Léelo vos. Bueno, 1268. ¿Será de ningún efecto la propuesta si una de las partes falleciere o perdiere su capacidad para contratar? El proponente antes de haber sabido la aceptación y la otra parte antes de haber aceptado. Bien, este es el régimen de extinción por muerte o incapacidad superviniente. Bueno, muerte todos me imagino que saben lo que es. Incapacidad superviniente es el caso de que una persona haya hecho la propuesta siendo capaz o la aceptación siendo capaz y después devenga en incapacidad. Bien. Y la verdad que en la práctica nunca lo he visto, porque generalmente la incapacidad superviniente es un proceso, no es que una persona queda incapaz de un día para el otro. Lo más normal es la demencia senil o situaciones de ese tipo, pero bien, puede ser una persona que ya padezca cierta enfermedad y tenga intervalos lúcidos o que si está controlada, medicada, etcétera, sea una persona con el discernimiento suficiente y que haya interrumpido el tratamiento, etcétera, y en ese periodo esté fuera del rango normal de capacidad.
no se me ocurre en otros casos, pero bueno, eso podría ser uno de los casos de incapacidad superviniente. El hecho es que la realidad siempre es más rica que la imaginación, y una de las ventajas que tienen, de las ventajas, sí, es una ventaja, pero digo, una de las virtudes de Narvaja ha sido la abstracción en la regulación que le ha permitido a un código de 1868 estar vigente en el 2022. Pablo. Una consulta. En el caso puntual de la incapacidad superviniente, como dijo usted, no hay ninguna persona que se incapacite de un día para el otro. Por ende, si al momento en que uno advierte la incapacidad, por más que haya sido, que pueda ser posterior, o sea, que ya transcurrió el tiempo y el contrato se perfeccionó, vos podés hacerlo retrotraer, porque la enfermedad es anterior igual. Nunca sería superviniente porque siempre sería, ya está dentro, está acompañando al sujeto, incluso en los momentos de lucidez. Superviniente no habría ninguna. Bueno, a mí no me gusta hablar en términos tan absolutos, porque decir nunca ninguna, ni siquiera un científico lo dice, porque puede tener, por ejemplo, un accidente que la persona quede en estado vegetal. Eso es una incapacidad superviniente absoluta que se produce en un instante. O sea, la persona va, manda la propuesta, sale en el auto, tiene un accidente grave y puede quedar en estado vegetativo. Y ahí tiene incapacidad absoluta. Y probablemente sea permanente, salvo que esté en coma un tiempo y salga, o no sé. Lo que pasa es que la realidad siempre va a ser más rica. Ustedes tengan claro que cuando el código dice incapacidad o pierde su capacidad, se refiere a la capacidad para contratar, que ustedes vieron el año pasado, a la capacidad de obrar, y bueno, y después las causas, puede haber un sinfín de causas. Pero en general, la capacidad normalmente se pierde progresivamente, sí, pero puede haber casos que se pierda instantáneamente. Yo nunca lo he visto, pero no quiere decir que no pueda suceder. Felipe. Hola, profesor, buen día. Le quería preguntar a ver si me podía explicar la segunda parte del artículo 1268, que dice el proponente antes de haber sabido la aceptación y la otra parte antes de haber aceptado. Eso quiere decir, en el ejemplo que usted puso, si una persona envía la propuesta y luego queda en estado vegetal por un accidente, por ejemplo, la otra persona, o sea, el contrato, la propuesta, perdón, quedará sin efecto solamente si la otra persona no la recibió, o si la otra persona la recibió y ya está enviando la respuesta, y ocurre eso, quedará sin efecto también. ¿Se entendió? No, a ver, la manera de acá de interpretar con coherencia este artículo es siempre fijar, siempre ustedes, el principio es, hasta que no se perfecciona, hay libertad de revocar. Bien, como vimos, regida por el principio de buena fe. Entonces, el eje temporal o el punto de referencia temporal es el perfeccionamiento del contrato, que es cuando el proponente recibe la aceptación. Entonces, hasta que el proponente no reciba, siempre se puede revocar. Bien. Ahora, en el caso de muerte o incapacidad, acá la diferencia es que se aplica la teoría del conocimiento, no la de la recepción. Nosotros vimos que de las distintas teorías que hay, bueno, teoría de la declaración, o sea, primero vimos una teoría que no es, ni siquiera llega a expresar la voluntad, pero creo que las relevantes jurídicamente son teoría de la declaración, teoría de la recepción y teoría del conocimiento. La primera dice, bueno, declaró la voluntad, le envió el mensaje. Ahora bien, ese mensaje está en el servidor. Salió de la esfera de control del proponente, pero no llegó a la esfera de control
del destinatario. Entonces, ahí parece, bueno, no parece que sea razonable que ahí se produzca el efecto. Teoría de la recepción, recibe, bien, la propuesta o la aceptación. Vamos a hablar de perfeccionamiento del contrato, entonces recibe la aceptación. Ah, ahí sí. Entonces le va a poner entregado. El mensaje fue entregado, pero no lo he leído. Pero está en la esfera de control del destinatario. Y tercero, teoría del conocimiento. El destinatario efectivamente conoce, lee el mensaje. Esto de WhatsApp, después no lo pongan tal cual en un examen o en un parcial, es un ejemplo, ¿no? Para hacer, es un ejemplo didáctico para que le quede claro la teoría de la emisión, recepción y conocimiento. Bien, o sea, la declaración emitida, emite la declaración, recibe la declaración, conoce la declaración. Son como tres momentos. Entonces, ¿por cuál opta nuestro sistema? Nuestro sistema opta por la teoría de la recepción para perfeccionar el contrato. En cambio, admite excepciones. Bien. En la donación, por ejemplo, va a correr la teoría del conocimiento. Y en el 1268 que estamos leyendo, se recibe la teoría del conocimiento. Le da un plus en los casos de incapacidad o de muerte. Bien. Ese plus significa que no se va a perfeccionar en el caso de recibir la aceptación, sino que le da un plus hasta el conocimiento. Dice, será de ningún efecto la propuesta si una de las partes falleciera o perdiera su capacidad para contratar. El proponente antes de haber sabido la aceptación y la otra parte es antes de haber aceptado. La otra parte antes de haber aceptado es como, es rarísimo eso, porque claro, si no ha aceptado, que no tiene sentido. En realidad el único sentido posible es que de ese eje temporal o momento del íter formativo que es la recepción, le da un plus hasta el conocimiento. Bien, entonces, en este caso, recibe, pero justo fallece, recibe el correo y no lo lee. Bien. A las 10 de la mañana. Recibe el correo y no lo lee. 10:15 justo, porque justo iba saliendo, ¿no? Justo estaba en la cochera sacando el auto, no sé qué cosa, le cae el mensaje, no lo lee, sale, fallece en un accidente de tránsito. Bueno, no se perfecciona. Perfecto, muchas gracias. Pablo. Quería consultarle entonces, porque me quedé con eso, nuestro código se afilia en línea general a la teoría de la recepción y solamente sí. Para casos particulares es que se amplía la teoría del conocimiento. Sí. Es eso, ¿no? Sí, el principio es la teoría de la recepción, excepcionalmente del conocimiento. Gracias. Paulina. Buenos días, profe. Una consulta acá del 268. Entiendo que lo de que se toma en cuenta la teoría del conocimiento cuando el proponente fallece o tiene una incapacidad superviniente. Pero cuando es el que acepta, que dice, y la otra parte antes de haber aceptado, ¿no significa eso que si el que fallece es el que acepta y él emitió su aceptación, la declaración de aceptación, ya estaría válida y luego se perfeccionaría cuando el proponente la reciba? ¿Y no sería todo teoría de la recepción, del conocimiento, perdón? Sí, eso es lo que acabo de explicar, que no tiene mucho sentido esa parte. Entonces la única interpretación posible es la que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque en realidad fallece antes de que se perfeccione. O sea, si la aceptación en el régimen común, póngale que no fallece, la aceptación se va a perfeccionar porque es recepticia.
cuando le llega al proponente. Y a su vez ahí se va a perfeccionar el contrato. Entonces no tendría sentido, con esa interpretación que usted dice, implicaría sostener que el contrato se perfecciona cuando simplemente declara la aceptación, sin que le llegue al proponente. ¿Se entiende? Ahí va, ahí va. Entonces la única interpretación posible del 1268 y que además sería igualitaria con igualaría la propuesta y la oferta, o sea, vamos a llevarla por el mismo régimen, sería que además de la propuesta, la aceptación también acepta, y en caso de muerte o incapacidad tiene que conocerla, llegar al conocimiento. Bien, o sea, no es tan difícil si lo siguen con la interpretación que yo les dije. Acá hay un plus, el contrato se va a perfeccionar con el conocimiento, no con la recepción. En los casos de muerte e incapacidad. Bueno, y la aceptación. Ya ahora vamos a pararnos en los pedales, porque claro, hemos adelantado tanto de aceptación que... ¿Qué me pueden decir de la aceptación? ¿Qué es la aceptación? Con todo lo que hemos visto. Ahora sí pueden improvisar. Siéntanse libres de improvisar. ¿Qué es la aceptación? Declaración de voluntad, ¿no? Pero además, Eloísa. Sería una manifestación de voluntad, también que es unilateral como la otra, pero lo que hace es, menciona que sí quiere aceptar esa oferta que se le hizo, pero también podría decir que no la acepta, ¿no? Eso es paréntesis aparte del otro. ¿Puede o no puede? Bien. O solo tiene... Declaración. O sea, puede hacer una declaración, dice, no, yo no acepto esta propuesta, o solamente se pronuncia cuando la acepta. Bien. Eso es. Declaración de voluntad, ¿correcto? Recepticia también, porque produce el efecto típico cuando el destinatario la recibe. Ahora, contenido de la... bueno, tiene que ser en la forma legalmente exigida. El destinatario es el proponente original, vamos a decir así. Y claro, para que sea aceptación, tiene que tener un contenido mínimo y una intención. Para que sea aceptación, tiene que tener la intención de contratar. No puede tener la aceptación una intención de seguir negociando, de querer, bueno, para que lo voy a ver, bueno, pero si, déjame verlo con mi familia, la casa, o sea, puede haber una intención de seguir negociando que no sea la intención de contratar, bien, entonces tiene que estar clara la intención de contratar. Habíamos visto, declaración de voluntad, expresa o tácita, pero siempre inequívoca, bien. Y el contenido, tiene que haber identidad con la propuesta, para que sea aceptación. Obvio que puede decir que no, pero si dice que no, no es aceptación. Paulina. No, profe, justo eso iba a decir, que tiene que darse que sea la identidad con la propuesta, porque entonces si no, no estaríamos ante una aceptación, sino una nueva propuesta. Eso iba a decir. Bien, perfecto. Creo que Anvers había levantado la mano antes que Eloísa. No, iba a decir lo mismo, exactamente Bien. lo mismo. Eloísa. No, capaz que yo entreveré cuando hablé. Lo de la aceptación, sí, obvio, pero a lo que me refería es, claramente no va a haber aceptación, pero yo puedo pronunciarme igual y decir, no la acepto. Siempre está el silencio, eso es lo que no entiendo. O sea, cuando aceptás, sí, obvio, la aceptás, pero cuando la vas a rechazar, ¿tenés que pronunciarte o puedes mantenerte en silencio?
a eso quería llegar, capaz que Sí, no se había entendido. Sí, para que sea aceptación tiene que pronunciarse y pronunciarse en sentido idéntico. Si se pronuncia en un sentido distinto, es una nueva propuesta, y si no dice nada, vamos a ver ese mito de que calla otorga, si es tal cual. Porque puede ser que no sea como dice el refranero popular. Y bueno, y tiene que ser tempestiva. Tiene que ser dentro del plazo de la propuesta, la aceptación. Y acá recuerden el 1265 que nos habla del plazo voluntario y el 1266 que nos habla de un plazo legal, pero que no tiene efecto. Bien. El plazo legal no tiene efecto. Entonces, si usted responde fuera del plazo, o sea, si la propuesta no tiene un plazo voluntario, en otras palabras, puede responder en cualquier momento y va a producir efecto. Y esa manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita, como vimos al principio. Siempre la voluntad puede ser expresa o tácita. ¿Qué sería una voluntad tácita? Vamos a ver un ejemplo. En el mandato, a ver cuál es el artículo, 2058. Alguien que lo lea, por favor. (2058) El mandato no se perfecciona hasta la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser tácita, que es la que resulta de haberse empezado a ejecutar el encargo por el mandatario. Bien. Acá tenemos un ejemplo de aceptación tácita, a través de una norma que lo que hace es prever una voluntad tácita calificada. Expresamente dice, bueno, si se da este supuesto es voluntad tácita, que es comenzar a ejecutar el encargo. Bien, van a ver que en contratos, y vamos a ver ahora en representación también, que el mandato es un contrato por el cual le encarga a otra persona hacer determinado negocio jurídico. Entonces, una persona está en el extranjero, pero quiere comprar una casa en Punta del Este porque vio que está de moda, y bueno, estuvo acá en verano, se quedó en una casa, ahí la alquiló, pero además estaba para vender, y bueno, se fue de vuelta a su país, y después dice, voy a comprar esa casa. Entonces acá, con un amigo de confianza, le encarga comprar la casa esta en Uruguay. Entonces, eso es un mandato, es un negocio jurídico por el cual se le encarga la realización de otro negocio a otra persona. Entonces, ni le contesta. Y tal, le manda el poder y todo, y mirá, fulano, te voy a pedir que no sé qué cosa, que hagas, pero ejecuta el encargo. Entonces, claro, hay aceptación tácita. O sea, sin responder expresamente, la ejecución del mandato implica aceptación tácita. ¿Y qué pasa con el silencio? Que era lo que preguntaba Eloísa recién, no lo preguntaba expresamente, pero dentro de la pregunta estaba eso. Bueno, ¿qué pasa si no responde? El silencio o la inacción. Leamos el 1263. O lean, mejor dicho. Alguien que lo lea, por favor. 1263. La propuesta verbal debe ser inmediatamente aceptada, no mediando aceptación inmediata,
la propuesta verbal se mirará como no hecha, a menos que el que la hizo quiera sostenerlo. Bien, ¿y aquí qué me dicen del silencio? No hay aceptación. No hay aceptación. Bien, no es, acá no es el que calla otorga, el que calla no otorga nada. Si no hay respuesta, si no hay manifestación de voluntad expresa o tácita, no hay aceptación. Bien. Hay alguna excepción, como siempre. En el mandato y en la prenda. Vamos al 2053, inciso 3. Dice el 2053, el mandato puede ser expreso o tácito. El expreso puede otorgarse por escritura pública o privada, por carta o correspondencia y aún verbalmente. El tácito tiene lugar cuando el dueño del negocio está presente o sabe de la gestión que otro hace por él y calla o no lo contradice. Vean que acá no se trata de perfeccionamiento del contrato, bien, sino que le califica el silencio como una voluntad de aceptación de que el otro está ejecutando el mandato. Bien, pero esto sobre todo busca un efecto respecto a terceros. Pero a lo que voy, se puede tomar como que, en función de que tenía, o sea, le pone una carga. Dice, bueno, pero si usted no acepta lo que está haciendo otra persona por usted, tiene la carga de manifestar la voluntad. Ahora, si no lo manifiesta y usted está presente ante los negocios que hace otra persona por usted y calla o no lo contradice, se tiene, el sistema jurídico le asigna los efectos de que hay un mandato. Bien, y después, 2059, dice, la persona que por oficio, profesión o modo de vivir se encarga de negocios ajenos están obligados a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace, y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación. Aun cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias conservativas urgentes que requiere el negocio que se les encomienda. Acá sí es más claro y es más fuerte. Le dice, bueno, si a usted le encarga a una persona ausente, ausente en el sentido de no presente, lo mismo que la propuesta y la aceptación. La contratación entre ausentes, cuando ustedes ven que dice entre ausentes, en realidad entre no presentes. No ausente en el sentido de declaración de ausencia, sino ausente en el sentido de que no se encuentra presente. Entonces, el artículo, de alguna manera, lo pone en situación de carga de manifestar que no acepta, para que no se perfeccione. Si nada dice, se tiene como aceptación. Y por último, en el 2294, en la prenda. Puede dar prenda legalmente el que tiene derecho de enajenar la cosa. Vale, sin embargo, la prenda de cosa ajena, cuando el dueño capaz de contratar presta su ratificación, o estando delante calla y no lo contradice. Bien, esto sería un caso similar al primer supuesto de mandato que leímos. Bien, por ejemplo, van dos personas muy amigas a contratar, y uno sí, pero no te puedo alquilar porque no tenés garantía. Bueno, damos en prenda el vehículo que tiene él. Y bueno, si él calla, si la persona que está al lado calla y no lo contradice, se entiende que se perfecciona el contrato. Bien, son casos
que quizá hoy hay mucho más tendencia a la instrumentación, a la preconstitución de prueba, etcétera, pero no quiere decir que no vayan a pasar, y si pasan, tienen el código que lo regula en ese sentido. Adrián había levantado la mano. Si puede, prenda la cámara, por favor. Bueno, bien. O sea, el principio es que el silencio no vale, pero a veces el sistema jurídico le asigna valor al silencio. Bien, y en esos casos se puede perfeccionar el contrato ante el silencio del contratante. Bueno, ¿y cuál es el efecto de la aceptación? Bueno, archirrepetido, se perfecciona el contrato. O sea, en el momento de que se perfecciona la aceptación, porque es un acto unilateral recepticio, paralelamente se perfecciona el contrato y se produce lo que el contrato produce, que son las obligaciones. El efecto típico del contrato es crear obligaciones. Es una convención productora de obligaciones. Bueno, ¿y cómo se puede extinguir la aceptación? Tengan presente acá que la aceptación tardía es eficaz, por lo que vimos en el 1266. Bien, cuando el plazo es legal. Plazo voluntario, la aceptación tardía no es eficaz. Plazo legal, o sea, si la persona no puso... ¿Qué horas son? Ah, no, estamos bien. Si la persona manifestó una propuesta sin plazo y se aplica el plazo legal, la aceptación tardía produce todos los efectos. Bien, sea después de los 30 días en distinta ciudad o después de las 24 horas en la misma ciudad. Después, ¿qué pasa con la revocación? Acá se va a hablar de la revocación impropia, que le llaman, que en realidad es el retiro. Porque estrictamente hablando, lo que se requiere es que la revocación llegue más rápido que la aceptación. Porque recuerden que en el caso del proponente y aceptante, el proponente emite la propuesta, llega el aceptante emite la aceptación y llega el proponente. Bien, es un ida y vuelta. Entonces, el proponente tiene el doble trayecto para revocar. En cambio, el aceptante tiene solo este momento para revocar, que es lo que demora en llegar la aceptación al proponente original. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, lo que dice la doctrina es que, bueno, tiene que haber un medio más rápido para revocar. Y creo, algo se adelantó la clase pasada. Si manda la carta por encomienda, por correo común, bueno, mande la revocación por correo electrónico o por WhatsApp, porque incluso aún en los casos en que exista solemnidad, donde la propuesta y la aceptación tienen que estar en la forma legal requerida por la ley, por ejemplo, si es un inmueble en escritura pública, le va a permitir eso enviar una revocación más rápidamente. Envío la aceptación en escritura pública y va a tener que ser por correo físico. Entonces ahí la manera que tiene de revocar es enviar la revocación por correo electrónico, por WhatsApp, por cualquier medio que sea más rápido que el que envió la aceptación. Entonces acá el aceptante envía la aceptación
Y antes de que llegue, tiene que hacer llegar la revocación. Sí, Adrián. Y bueno, bueno, es una pregunta para derecho de daños, y la valoración en sí es muy difícil hacer una valoración en abstracto. Hay que ver el caso concreto, porque la información que suele haber disponible ahí es, imagínense, 8 meses de correo electrónico, que van y vienen, que van y vienen, y con borradores, ya a partir del 4.º mes borradores, y generalmente los borradores continúan hasta el último momento de la firma. Ahí las partes, cuando van a perfeccionar el contrato, se reúnen, probablemente estén todo el día, con una pantalla gigante, con un proyector, póngale, y ahí, bueno, y siguen modificando cláusulas hasta el último momento, y ahí, bueno, estamos, va y se firma. O sea, hasta último momento se están modificando cláusulas generalmente, que claro, se entiende que a esa altura no son cláusulas que refieran directamente al objeto o a la causa, sino el objeto ya está determinado, el precio ya está determinado, entonces son obligaciones accesorias, pero están hasta último momento ahí. Entonces ahí habían fijado fecha para la firma, pero es de esperar que no llegaran con el contrato redactadito y firmaran, sino que ahí van a hacer los últimos ajustes que se llaman, y ahí se firma. Entonces hay que analizar todo. Lo que va a haber, ¿cuándo hay responsabilidad contractual? Cuando hay un receso injustificado de la tratativa. Cuando la persona se retira de la tratativa de manera injustificada. Y ahí la justificación o la justificación se va a regir por el principio de buena fe y de razonabilidad. Bueno, actuó colaborativamente, era razonable, generó expectativa en el otro. ¿Qué grado de expectativa generó? Bueno, ¿cuál importante es la excusa que dio? ¿Es una excusa que realmente ameritaba para bajarse del contrato o ameritaba una renegociación? O sea, es muy difícil darle un abstracto, pero creo que esas son los puntos, ¿no? Receso injustificado, cuándo es injustificado o cuándo es justificado, rige el principio de razonabilidad y buena fe, entonces se va a determinar el grado de justificación de la excusa, si es suficiente o no, a la luz del principio de buena fe y de razonabilidad, para admitir el receso. No, justamente yo todo lo que le estoy diciendo es partiendo del 1263. No es que, el 1263, es justamente, es toda una elaboración teórica partiendo de que el contrato no se perfecciona hasta si no, no sería responsabilidad precontractual. Si estamos hablando de responsabilidad precontractual es justamente porque el contrato no se perfeccionó. Y por eso, en la clase pasada, le dediqué mucho tiempo a la fase precontractual, para que adviertan que hay un principio de buena fe que además cada vez tiene más fuerza en el mundo, porque cada vez el desarrollo del principio de buena fe se fortalece más en la etapa contractual, sobre todo. Por ejemplo, una obligación que se ha desarrollado mucho es la obligación de mitigar el daño del otro. Yo no puedo, porque tengo derecho, seguir actuando como si nada, no. Yo tengo que actuar colaborativamente y en términos de razonabilidad, mitigar el daño. Pero eso es derecho de daños. Felipe.
Sí, profesor. Le quería preguntar si la revocación impropia entonces era eso que usted dijo de mandar la aceptación en un medio más rápido que el que mandó la propuesta. Sí, No, a mandó eso la le revocación. llaman, algunos autores le llaman revocación impropia. Perfecto, muchas gracias. Pablo. Disculpe, profesor, yo tengo una duda solamente, referente a cuando usted dice que uno no se puede retirar de lo que sería la parte negociativa sin dar ningún argumento. Y- pero ¿por qué si no estamos en etapa contractual y no hay nada no hay nada que sea vinculante? ¿Por qué yo no puedo directamente retirarme sin generar ninguna responsabilidad y sin invertir ningún comentario, salvo que no tengo interés en seguir la negociación? Y bueno, por todo lo que vimos la clase de pasada, el principio de buena fe. Claro, pero ¿dónde está la mala fe en decir, porque digo, todavía no tenemos nada en concreto, no tendría por qué decir un argumento para decir, no alcanzaría con decir no sigo interesado en esto? Claro, usted me dice no tendría, pero usted me imagino que está con un ejemplo en la cabeza que no es el mismo que yo di. Porque si yo digo las partes están negociando durante un año prácticamente, está la fecha de la firma y todo, ¿a usted le parece que es de buena fe bajarse? O sea, ni siquiera avisarle al otro, no voy a ir a firmar, va y se baja. Claro, Eso no es muy de buena fe que se diga. Claro que no, hay libertad en las tratativas, pero hay que ver qué caso y qué caso. Si yo estoy en una compra-venta de Mercado Libre y le mando una propuesta y al otro día me bajo y no se generó expectativa ni nada, claro que no pasa nada, es plena libertad. O sea, hay que ver cada caso. Hay que o sea ver cuál es el grado de expectativa que se va desarrollando en cada negocio. claro, o sea que Y porque el pensamos, otro gasta aparte. Imagínese, espere que ya termino. Imagínese en un negocio de esos que la expectativa, o sea, primer mes, expectativa cero. Bueno, vinieron a mirar, no sé qué cosa, un interesado más. Pero ya cuando hay un due diligence, que revisan toda la empresa y todo, bueno, vamos a ver. Pero ya después del due diligence, que la persona examinó con lupa la empresa y se sigue adelante la negociación, ya ahí se empieza a generar expectativa. Porque vos decís, bueno, ya viste la desnudaste la empresa, ¿viste? Y seguís la negociación intercambiando borradores. Porque vos estás intercambiando un borrador como diciendo, vamos a firmar este documento. E incluso ahí yo entiendo que hay, puede llegar a formarse incluso un negocio preliminar. Porque hay una voluntad tácita de celebrar ese contrato que se está intercambiando. a Hay una eso quería voluntad de llegar, contratar. a eso quería llegar, que es como que hay que mirar el nivel de intensidad de cómo se dieron los hechos en la etapa negociativa o precontractual. Eh, Justamente porque digo, no es lo Claro, mismo que... Escucho, perdón. no, lo que pasa es que no me quiero extender mucho porque esto es precontractual, esto es de daños. Y se me van los minutos y se me va la vida. En Está de realidad, curso de obligaciones. a lo que quería llegar era justamente que lo que yo notaba era como que el principio, o mejor dicho, el derecho de la libertad estaba siendo medio limitado. El derecho de la libertad es decir, hasta acá llego. Pero mirándolo desde dos ópticas, la libertad puede siempre está por encima de todo y la intensidad se tiene que medir dependiendo justamente del ejemplo que usted dio. No es lo mismo que yo dentro de 10 días diga, no estoy interesado en comprar el auto, porque no hay, si no se estaría atacando lo que digo, el principio de la libertad, ¿no? O el derecho de la libertad. Claro, porque la libertad siempre, recuérdense, que termina donde empieza el derecho ajeno. Esto me acuerdo que me lo decían en primaria a mí. Yo decía, qué poético. Pero claro, después, cuanto más derecho sé, más digo qué razón tenía la maestra. O sea, porque es así, el principio de libertad individual es eso. Entonces ahí los daños que puede llegar a generar eso, con toda la inversión que hay en horas de trabajo, es incalculable. Sí, Adrián.
Bueno, eso es como decir que el derecho es lo que dice el juez, y no es así. En realidad, ustedes van a ver que las fuentes del derecho, cuando nosotros las dimos, no recuerdo que estuviera la jurisprudencia. La fuente del derecho no es la jurisprudencia, es la ley, y porque si no, diría, ¿cuál es la jurisprudencia? ¿Cuál de los 20 juzgados civiles es el derecho? ¿O cuál de los 7 tribunales de apelaciones civiles es el derecho? ¿O es la Corte? ¿Es la Corte uruguaya o es la Corte, en términos internacionales, cuál de las Cortes de qué país? O sea, la jurisprudencia lo que hace es un intérprete más del derecho. Incluso este caso, me acuerdo que fue con consulta de catedráticos pesados y todo. Ahí me parece que hubo otra cosa que no quiero mencionar acá en clase, pero no fue por falta de derecho. Bueno, no, pero ojo. Bueno, pero que usted lo piense así, no me parece adecuado que contamine así a sus compañeros, porque si usted está en una facultad de Derecho, es para aprender el arte, no para, esto no da, no, justamente, si usted va a aprender Derecho, es para defender el derecho, porque no es economía procesal eso, porque la economía procesal es dentro del proceso. El principio de economía procesal no se aplica si no hay proceso. O sea, me parece que acá lo que ustedes tienen que tener es las herramientas suficientes para aplicar el derecho. Y el derecho muchas veces implica litigar, porque si no, no tiene sentido que estudien en derecho. Si van a decir, no, mira la jurisprudencia. O sea, usted va a ser probablemente un abogado sustituido por un programa que lee jurisprudencia, como actualmente pasa en el mundo. Esa no es la idea. Yo quiero formar abogados que no lo sustituye un programa que lee jurisprudencia. No, pero para decir que no lo ampara, usted tiene que hacer un análisis de jurisprudencia, no sea cuadrado, por favor. O sea, usted me dice, en base a un caso que conoce, usted tiene que hacer un análisis de jurisprudencia y verificar en qué casos se aplica, en qué casos no, y si es un desuetudo, bueno, es otra cosa. Pero si no es un desuetudo, siempre tiene la posibilidad de ganar. Y además, recuerden algo que yo siempre he afirmado en los congresos, o sea, siempre el abogado y el buen jurista puede ser también un formador de jurisprudencia, porque como decía Casinelli, atrás de la primera sentencia que recoge un leading case, está el trabajo arduo de un abogado que quizá perdió la primera vez, perdió la segunda vez, la tercera tuvo una discordia, la cuarta tuvo una discordia, y en la quinta ganó y empezó a formar la jurisprudencia. Y es así como se ha construido la jurisprudencia nacional a base de abogados, no por la iluminación de los jueces, sino por la iluminación del abogado, que el juez iluminado recoge lo que dice el buen abogado. Y bueno, y no voy a hablar más del tema porque no. Creo que si algo es tan obvio y no se percibe, no hay que explicarlo demasiado. Bien, entonces, el perfeccionamiento entre contratos, entre presentes, ya archirrepetido. Tiene que ser en el mismo momento, si hay silencio no se perfecciona. Y entre ausentes, repetido varias veces, tienen teoría de la... Yo acá tengo 4 teorías, ¿no? Que se los vuelvo a repetir. La primera teoría, la de la declaración, que lo declara, pero no sale de la esfera de control, bueno, es bastante discutible, pero está, lo pueden ver en los libros, se habla de la voluntad exteriorizada, bien, pero queda ahí,
el que acepta el negocio dice, lo voy a aceptar, o sea, lo declara. Pero simplemente lo declara. Ni siquiera se produce la emisión de esa declaración de voluntad. Entonces, el efecto jurídico no tiene efecto jurídico alguno. Ahora, teoría de la emisión o de la expedición. Ahí sí, la persona manifiesta la voluntad y la emite. Bien, no solo declara la voluntad, sino que la emite. Entonces ahí es cuando el WhatsApp me dice enviado. El correo me dice enviado. Teoría de la recepción es cuando el destinatario la recibe. Acá el proponente original recibe la aceptación. Entonces me va a decir entregado. El servidor de correo electrónico, es decir, el mensaje se entregó tal día. Teoría del conocimiento es cuando efectivamente el destinatario, en este caso el proponente original, conoce la aceptación. Es cuando me marca el WhatsApp el leído, o el correo electrónico, el servidor me envía me dice el mensaje fue leído tal día, tal hora. De estas 4 teorías, como ya vimos, nuestro sistema es el de la recepción y excepcionalmente recoge el del conocimiento. El del conocimiento lo recoge en el 1268 que ya vimos. Después lo vamos a ver más adelante en la estipulación en beneficio de tercero en el 1256. Y en donaciones en el 1620 y 1621. Bien, ya tenemos un contrato, ya vimos cómo se formó el contrato. Y ahora, María Paula. Profe, una pregunta. Sería la teoría de la recepción, del conocimiento, de la voluntad exteriorizada y me falta una. Primero, es un íter, declaro la voluntad pero no envío nada. Digo, sí, qué bueno. Me hace esta propuesta, la voy a aceptar. Pero queda en mi ámbito acá. Ahí la declara, pero... Entonces, esto es un poco... los civilistas a veces tienen pensamientos muy estériles. Dicen, bueno, esto es bastante evidente de que si yo declaro mi voluntad para mí mismo acá, por más que la declare, no tiene efecto. Segundo momento del íter, envía. Entonces, no solo declara, sino que emite, bien, emite o ¿cuál era la otra palabra por las dudas? Expide, expedición o emisión. Tercer teoría, recepción. Cuarta teoría, conocimiento. Perfecto. Nos faltaba esa, la que cuando expide la aceptación. Gracias. Bueno, entonces, consentimiento. Tenemos el elemento formado. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era que señalaba yo? No encuentro. Bueno, no voy a perder tiempo. Consentimiento. Tengo el consentimiento formado, ya vimos cómo se formó. Ahora, tenemos que analizar los requisitos de validez. Bien, entonces tengo el consentimiento como elemento, ya lo tengo. Bien, se formó, existe. Bien, porque cuando tengo acá lo que me va a dar es existencia. El consentimiento como elemento existe. Es propuesta más aceptación.
Ahora tengo que analizar si ese consentimiento es válido. Entonces voy a tener que analizar si existe capacidad de los sujetos que dieron el consentimiento, si fue dado en la forma requerida por la ley y que no tenga vicios del consentimiento. Bien, este es el cuadrito que tienen en EVA ahí, que les permite hacer como la radiografía del contrato. Entonces, los requisitos de validez del consentimiento que vamos a dar es capacidad, después forma y ausencia de vicios. Capacidad. Esto lo vieron en privado 1, por eso nos vamos a remitir. La capacidad que se necesita es la capacidad que ya vieron, la capacidad de obrar. Y después en nulidades, cuando veamos nulidades, ahí vamos a ver qué pasa con los distintos tipos de capacidad. ¿Qué pasa cuando celebra un relativamente incapaz? ¿Qué pasa cuando celebra un absolutamente incapaz? Pero la capacidad es la capacidad que vieron en privado 1. Capacidad de obrar. Habíamos visto que la capacidad jurídica la tienen todos los sujetos. Forma. Y acá es importante esto. El principio es la libertad de forma. Bien, que a veces parece ser a la inversa. En el sentido profano, en el sentido común, las personas asocian contrato con algo escrito. Dice, viene a ser por el tema del desalojo y no, pero no hicimos contrato. Pero yo tengo los recibos de pago. Bueno, pero entonces hizo un contrato de arrendamiento. Que no lo haya hecho por escrito no quiere decir que no lo haya hecho. O sea, en el sentido común, las personas identifican, no solo asocian, muchas identifican contrato con un documento escrito. Pero eso, ustedes que van a ser juristas y que ya están en la etapa de formación, tienen que tener claro que contrato y documento escrito no son lo mismo. El contrato es el acuerdo de voluntades y puede ser oral o escrito. ¿Bien? Y el principio es la libertad de forma. La solemnidad es la excepción. ¿Qué es la solemnidad? Es una forma especial requerida por la ley. Entonces, vamos a ver un poco articulado. La solemnidad puede ser legal o voluntaria. La legal, tomen nota ya si quieren, artículo 1252, inciso 1, 1261, inciso 1, y 1264, inciso 1. Alguien que lea el 1252, inciso 1. Mejor, vamos a leer el 1261, inciso 1 primero, y el 1264. Bueno, voy yo. Para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos siguientes. Bueno, consentimiento, capacidad, objeto, causa, y el inciso segundo dice, esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad requerida por la ley para ciertos contratos. Y el artículo 1264 dice, si el contrato fuese solemne, solo se considerará perfecto después de llenadas las formas especiales requeridas por la ley. Y el 1252, inciso 1, nos dice, el contrato se llama solemne cuando está sujeto a la observancia
de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Consensual, cuando obliga por el simple consentimiento de las partes. Y real, cuando la obligación principal que nace de él supone necesariamente la traición de la cosa. En realidad, esto traducido es, el contrato, según el modo de perfeccionarse, puede ser consensual. Basta el consentimiento, no importa cómo lo manifieste. Solemne. La ley le exige determinada forma, generalmente la escrita, escritura pública o escritura privada. Y real, que lo vamos a ver más adelante, es cuando además del consentimiento necesita entregar la cosa para que se perfeccione el contrato, que es distinto de que la obligación que nazca del contrato es entregar la cosa. Pero no vamos a entrar en eso, lo vamos a ver después. Un ejemplo de contrato solemne es la compraventa de bien inmueble en el 1664. La compraventa, dice el 1664, queda perfecta desde que las partes convienen la cosa y el precio, salvo las excepciones siguientes. Número 1. La venta de bienes inmuebles, servidumbres, censos y de una sucesión hereditaria no se considera perfecta ante la ley mientras no se haya otorgado en escritura pública. Ese es un ejemplo claro de solemnidad. Bien. Ahora bien, esa solemnidad requiere, valga la redundancia, que sea requerida por la ley. Entonces, la solemnidad tiene que estar normativamente requerida, en principio por la ley, pero también puede ser pactada por las partes. Y acá el 1664, numeral 2, dice: si los contrayentes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso anterior no se considere perfecta hasta el otorgamiento de la escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado de común acuerdo la entrega de la cosa vendida. Entonces, ¿qué nos dice el artículo? Que además de la solemnidad requerida por la ley, las partes pueden pactar que determinado contrato sea solemne. Por ejemplo, van a hacer la compraventa de un acto y en un contrato preliminar pactan que se tiene que otorgar en escritura pública. La venta de un vehículo no es solemne, no se requiere escritura, pero las partes pactan de que se haga en escritura pública. Bien, entonces ahí es una solemnidad requerida por la ley. Esto se llama pacto sobre forma. Bien. Lo van a encontrar generalmente así referido por los autores. Pacto sobre forma. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia de la falta de solemnidad está en el 1560, inciso 1, y en el 1578, inciso 1. Es la nulidad absoluta del contrato. Bien. Vieron que generalmente dice no se considera perfecta, usa unos términos fuertes, como diciendo la compraventa no existe. No, en realidad la compraventa existe, pero padece un vicio de nulidad absoluta. Según el 1560, que está en sede de nulidades, después lo vamos a ver en nulidades, de nuevo, con más desarrollo de los efectos de las nulidades y la distinción. La nulidad producida por objeto causa ilícita, la producida por omisión de algún requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen, son nulidades absolutas.
Y el 1578 refiere a la falta de instrumento público. La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en la que la ley requiere esa formalidad. Pero el 1578 tiene un tenor complementario al 1560. Lo importante acá es el 1560, que nos dice que la falta de solemnidad produce nulidad absoluta. Y después, cuando den contratos, en cada contrato van a ver, bueno, cómo se tiene que manifestar el consentimiento. Consensual, solemne, y así va a analizar cómo se manifiesta el consentimiento en cada contrato. Lo que tienen que saber acá, que el principio es la consensualidad, y para que exista solemnidad tiene que estar requerida por la ley o pactada por las partes. Y si no se cumple el requisito, hay nulidad absoluta. Silvina. No, perdón, Hugo, que te interrumpa, pero hay varios compañeros que se están yendo a otra clase y me estaban pidiendo por chat. Era la hora. La hora, así que... Bueno, la próxima aviso del consentimiento. Pero me pasé 2 minutos y quedó dada. Si no, arrancar este tema de nuevo en la clase que viene era una locura. Gracias, profesor, nos vemos.